Buenos días. Pues para mí es un honor estar con ustedes aquí esta mañana, escuchando la palabra de Dios. Como ya me presentaron, mi nombre es Mercedes Zamora, mi esposo es David Zamora y tenemos 5 hijos. Este pasado octubre cumplimos 2 años de casados. Este día es tan especial para mí y mi familia. Luego en la enseñanza se darán cuenta por qué. Aunque algo chistoso, les confieso que cuando Sonia me mandó mensaje preguntándome si quería compartir en esta conferencia, me quedé pensando, ¿se habrá equivocado de persona? Pues no le contesté, pasó unos días y me volvió a mandar mensaje. Entonces respondí y le dije, pensé que te habías equivocado de persona. Y ella me dijo, wow, te mandé el mensaje cuando me fui a Grecia y todavía nada. Total que al final dejé pasar unos días y luego le contesté y le dije, ok, después de orar, lo hago. Le pregunté, ¿cuál es el tema de la conferencia y qué tema quieres que comparta? Me dice, ¿qué te parece si compartes en el temor? Hermanas, este es mi gran temor. Esto nos lleva al título de mi mensaje. Jesús es mayor que el temor. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por traernos aquí. Sabemos que no estamos aquí por equivocación. Tú nos citaste, Señor, y te pido que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestro corazón para aplicarla, Señor, y que no salgamos de esta conferencia diferente, que salgamos diferentes, no igual como llegamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es el temor? Muchos se preguntan, ¿qué es el temor? Las estadísticas nos dicen que el temor son pavor, ansiedad, aprensión, alarma, agitación, pánico, afán, profunda preocupación, terror o temor. Me imagino que muchas o la mayoría de nosotras hemos experimentado algunos de estos temores. Sabemos que el temor nos afecta de manera mental, emocional y física y hace que perdamos el gozo, la energía y la fortaleza. El temor puede incapacitarte en lo emocional hasta que no puedas actuar de manera calmada y racional. Y esto empieza a afectar nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, en el trabajo y en el ministerio. El temor es tan perpetuo que se convierte en un poder estrangulador en nuestra vida que nos hace sentir como si la vida estuviera descontrolada. Quiero compartir una historia sobre uno de mis muchos temores. Antes de casarme, nuestra relación con mi esposo hoy iba muy en serio y un día me puse a pensar, Dios mío, algún día me voy a casar con el pastor. Pero yo no puedo hablar en público, yo no puedo pararme enfrente de tantas personas como lo hace él o otras esposas de pastores. Era un temor tan fuerte que un día mi hija y yo estábamos estacionadas afuera de la iglesia, esperando que empezara el servicio, y pensé a mí misma con lágrimas en mis ojos, tengo que terminar con esa relación. Yo no soy ni puedo hacer lo que hacen las otras esposas. Mi hija me dijo, habla con él. Y le dije, y dile lo que tú sientes y lo que piensas. Y sí lo hice. Entré a hablar con él y le expliqué todo lo que yo estaba sintiendo y lo que yo no podía hacer. Pero para mi sorpresa, él me escucha y me dice, pero ¿quién te dijo que yo quiero una esposa que hable en público o quiera tener competencia conmigo? Yo quiero una esposa que me acompañe, que esté a mi lado, animándome, orando y que haga lo que Dios te llame a hacer. Hoy, después de 2 años de casados, me pongo a pensar, ¿qué si le hubiera hecho caso al enemigo y hubiera terminado con nuestra relación? No estuviera aquí frente a ustedes compartiendo mi temor
de hablar en público en frente de tantas personas y cómo Dios me ha dado fortaleza para enfrentar este temor. Yo nunca me imaginé que pudiera hacer algo que siempre desde niña me atemorizaba, pero Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el temor? En Salmos 27:1 nos dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Este salmo fue escrito por el rey David en un momento de su vida donde él se acordó por sí mismo que Dios es más grande que su temor. Dios mismo trajo luz a la vida de David. David no se desesperaba en la oscuridad y todo lo que representaba. Su vida estaba llena del Señor y su vida estaba llena de luz. Dios mismo trajo salvación a David. Probablemente quiso decir esto como un rescate tanto en el sentido inmediato como en el máximo. Dios lo había rescatado una y otra vez y lo haría por la eternidad. La palabra hebrea para salvación significa liberación. Explícitamente y nuevamente, esto probablemente tiene que ver con la liberación de los enemigos inmediatos del rey David. Esto me recuerda cómo el Señor nos promete liberarnos y rescatarnos de nuestros temores y nuestros enemigos. Imagínense caminando cerca de Jesús, escuchando sus enseñanzas, mirando sus milagros y experimentarlos por ti mismo, como lo hicieron sus discípulos de Jesús, quienes a partir de experimentar todo esto necesitaron ser rescatados. En la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41, nos dice de una historia: Jesús calma la tormenta. Y dice así: Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba durmiendo en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntan unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Aquí vemos 3 puntos donde Jesús es mayor que el temor. Punto número 1. Jesús les dijo: crucemos al otro lado del lago. Aquí vemos que Jesús le dio su palabra como promesa. ¿Qué hacemos nosotros cuando Jesús nos da su palabra como promesa? Aquí vemos que Jesús le enseñó a sus discípulos la palabra y ahora Jesús los pondrá en una prueba práctica para ver lo que han aprendido. Sabemos que escuchar la palabra de Dios tiene como objetivo producir fe, y la fe siempre tiene que ser probada. No nos basta simplemente con aprender una lección o ser capaces de repetir una enseñanza. También debemos poder practicar esa lección por fe, y esa es una de las razones por las que Dios permite que lleguen pruebas a nuestras vidas. Quiero compartir un dicho de Charles Spurgeon que dice: una fe que no se puede probar es una fe en la que no se puede confiar. Los discípulos tenían la palabra de Dios entrando en el barco. Las palabras de Jesús no eran una sugerencia, sino un mandamiento. No hay que tratar la palabra de Dios como sugerencia, sino como un mandamiento, una palabra segura, una palabra firme. Las Escrituras son lo suficientemente claras como para hacernos responsables de llevar a cabo nuestras responsabilidades actuales para con Dios. Nadie puede decir que Dios no ha revelado lo suficientemente para que seamos salvados o vivamos una vida
que le agrade. Las Escrituras nos hacen competentes y equipados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. No necesitamos añadir nada para hacer frente a los desafíos actuales. La palabra de Dios es perfecta y completa y nos brinda todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo, la salvación y la piedad. Jesús les dio 6 simples palabras de promesa en Marcos 4:35. Crucemos al otro lado del lago. Cuando pensamos en el mar de Galilea, tengan en cuenta que mide 13 millas de largo, 8 millas de ancho. En esta parte en particular solo les tomaría 5 millas para cruzar. Si se ponen a pensar, 5 millas no es mucho para cruzar en un barco. Puede ser que los discípulos pusieron su fe en ese barco para cruzar al otro lado en vez de poner su fe en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sobremiramos la palabra de Dios? Lo que iba a cruzar al otro lado era la palabra de Jesús, no el barco. La palabra de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no pueda detenerte, donde los brazos de Dios no puedan sostenerte, donde las riquezas de Dios no puedan suplir tus necesidades, donde el poder de Dios no pueda dotarte. Todo sucede con un propósito. Ve a donde Dios te envíe. Puede que ahora no veamos la sabiduría de todo esto, pero confiamos y creemos en el Señor que todo es para mejor. Isaías 46:4 nos dice: Yo seré su Dios durante su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y yo los cuidaré. Otro ejemplo de otro hombre que temía fue Timoteo. Timoteo fue fácilmente desanimado porque donde él pastoreaba en Efesios no era un lugar fácil para pastorear una iglesia. Sabemos que Pablo animó a Timoteo que se mantuviera en Efesios, primera de Timoteo 1:3. También le recordó que él fue escogido para el ministerio, primera de Timoteo 1:18 y 4:14. ¿Qué eran una de las cosas que a Timoteo le estaba pasando? Él tenía problemas físicos. Primera de Timoteo 5:23. Y periodos de desánimo porque era joven de edad y algunos miraban eso y no lo respetaban. Primera de Timoteo 4:12. Estos son los resultados del temor, guerra espiritual. Y Pablo le recordó que Dios no ha dado el espíritu de temor, sino de fortaleza y buen juicio. Segunda de Timoteo 1:7. Ahora esto nos lleva al punto número 2. El temor de los discípulos, considerando los versos 37 y 38, podemos ver la circunstancia de los discípulos como drásticamente y también cambió drásticamente y también la palabra de Dios fue encontrada con una tormenta. Los discípulos tenían una elección que hacer: confiar en la palabra de Jesús que iban a cruzar al otro lado o confiar en el barco que los iba a cruzar. Recuerden las 6 simples palabras de Jesús: crucemos al otro lado del barco. Allí en ese punto los discípulos completamente olvidaron esas 6 simples palabras. Tenemos que recordar que algunos de los discípulos, como Pedro, eran pescadores experimentados en ese mismo lago. Aquí vemos que esta tormenta fue tan feroz que hizo que los discípulos se olvidaran de las palabras de Jesús, y eso causó que el temor que sentían en ese momento les hizo creer que morirían y no llegarían al otro lado. Aquí podemos ver cómo nuestras situaciones pueden cambiar de mal en peor cuando escogemos no creer en la palabra de Jesús. La reacción de los discípulos nos muestra que nunca consideraron la palabra de Jesús, sino más bien cuando su experiencia les falló, porque la tormenta fue más mayor que su experiencia, y cuando su confianza en el barco les falló, porque el agua de la tormenta estaba entrando en el barco, comenzó a hundirse.
Los discípulos fueron y despertaron a Jesús diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Aquí vemos cómo los discípulos de repente se olvidaron de la fe en Jesús, tanto que cuestionaron a Jesús diciéndole, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando el temor toma lugar en nuestro corazón, empezamos a cuestionar si Dios verdaderamente está allí, si nuestra situación le importa o si aún nos ama. Muchas veces como creyentes luchamos cómo creer en la palabra de Dios o confiar en nuestro intelecto y experiencia o buscamos cosas que podemos manejar y en cosas materiales en un sentido. Nos gusta tener el control, pero Jesús nunca le dijo a los discípulos, usen su intelecto, usen su experiencia o este barco para llegar al otro lado. Esto es la causa y el resultado del temor. La causa fue mirar hacia otra cosa en vez de la palabra de Jesús, y el resultado de temor fue incredulidad. Como creyentes, podemos reconocer las maneras que el espíritu de temor nos puede controlar y cómo podemos romper las cadenas de la esclavitud. Temor se convierte en una prisión. Entendiendo esto, nos paraliza, nos cautiva y nos puede alejar de Dios. Cuando el miedo se apodera de nosotros, especialmente de Dios, nuestros temores nos mantienen cautiveros, ya sea que temamos enfermarnos en el futuro o perder el trabajo o perder un ser querido. El miedo puede controlarnos hasta el punto de aislarnos y escondernos de Dios. A través de la oración y la adoración en la presencia de Dios, puedes dirigir tu mirada hacia aquel que te ayuda a salir de las sombras del miedo hacia la luz de la libertad. El temor hace que pierdas el enfoque. A veces el enemigo usa el temor para remover nuestro enfoque en lo que Dios nos está llamando a hacer durante un periodo difícil. En el caso de los discípulos, ellos se enfocaron en la situación en que se encontraban, que era la tormenta, y a veces en nuestra vida pensamos que nuestra tormenta es más grande que Dios, pero Dios es mayor que las tormentas de la vida. Un modo que podemos superar es enfocarnos en la palabra de Jesús. El temor hace que escuches influencias externas. Nadie podrá enfrentarse a ti mientras vivas, pues yo estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Josué 1:5. En la Biblia, Dios le dice a Josué que sea valiente, fuerte y que no tengan miedo, pues más que cualquier otro personaje de la Biblia. Josué tenía muchas razones para tener miedo. Su gran líder Moisés había muerto y ahora era el trabajo de Josué llevar a los israelitas a la batalla con muchas naciones que eran más grandes y fuertes. Los israelitas se quejaron de dejar la esclavitud en Egipto y de lo fácil que sería conquistar estas naciones. La fuerza de otras naciones era intimidante. Josué tenía una tarea importante frente a él, pero Dios le aseguró que estaría con él. Si Josué hubiera escuchado las influencias externas y hubiera permitido que su miedo lo controlara, no hubiera llegado a la tierra prometida cumpliendo el plan de Dios para su pueblo. Las voces del mundo son fuertes. Siempre que elijas un camino opuesto a la opinión de la mayoría, las influencias externas tratan de hablar la verdad en tu vida. Ir contra la multitud puede ser temible si no confías en tu líder. Josué confiaba en el liderazgo de Dios en su vida. Dios lo había sacado de la esclavitud de forma segura a través del Mar Rojo y les había proporcionado alimento en el desierto. Josué confiaba en que Dios les ayudaría a conquistar a sus enemigos. El camino de seguir a Dios nunca es fácil,
pero el miedo puede hacer que vuelvas tu oído hacia aquellos que no estén en el mismo camino. Oyendo y escuchando la palabra de Dios en momentos de nuestra tormenta nos ayuda. Hay 365 referencias en la Biblia acerca del estímulo de Dios sobre no temer, no tener miedo, ser valientes, etc. Con esto en mente, hay 365 días en un año, una para cada día. Todos los días tenemos el poder para superar nuestros temores. Mirando hacia atrás, los temores de los discípulos, ellos carecían de fe. En Hebreos 4:2, y este es en la Reina Valera Antigua, nos dice: porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. El temor y la fe no pueden coexistir en el corazón de uno, es uno u otro. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Mateo 6:24. Los discípulos lograron mezclar la fe con la palabra. Nuestro tercer y último punto. Fe sobre temor. En los versos 39, 40 y 41 nos dice que Jesús responde a la falta de fe en los discípulos. Jesús se levanta y reprende al viento y a las olas, diciéndole: silencio, cálmense. Jesús hace 3 cosas respondiendo a la falta de fe. 1. Jesús reprende la falta de fe en los discípulos preguntándoles: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esto explica por qué Jesús los reprendió suavemente y les preguntó: ¿todavía no tienen fe? Lo habían escuchado enseñar la palabra e incluso lo habían visto hacer milagros y sin embargo todavía no tenían fe. Fue su incredulidad la que causó su miedo y su miedo los hizo cuestionar si a Jesús realmente le importaba. Debemos ser conscientes de un corazón lleno de temor. Jesús reprende al viento y a las olas. Jesús no solamente cayó al viento y al mar, Él reprendió al viento y al mar. Esto junto con el temor de los discípulos y con lo que Jesús encontraría en su destino, nos da el sentido de que Satanás tenía algo que ver con esta tormenta. Podemos ver en el griego la misma palabra que Jesús usa para reprender, es la misma palabra que usó en Marcos 1:25 para echar fuera al demonio. ¿Recuerdan lo que aprendimos de Timoteo en 2 de Timoteo 1:7? El temor es un espíritu. Tenemos que estar conscientes de la guerra espiritual que nos rodea diariamente. Jesús reprende la falsa noción de quién es Él. Los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Solamente puede ser nuestro Señor Jehová, quien únicamente tiene este poder y autoridad. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmos 89, 8 y 9. Allí los discípulos pudieron ver la completa humanidad de Jesús y la plenitud de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien Él realmente es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. En conclusión, no importa lo que pasemos en esta vida, si aplicamos la palabra y las promesas de Dios, no pereceremos. No dejes que el temor se apodere de tu fe. Jesús nos dice que tengamos una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Cuando se encuentren en cualquier situación, recuerden, Jesús está en el barco con ustedes. Él es el único que puede llevarnos al otro lado. Hermanas, estamos aquí porque Dios nos ha citado. Muchas tenemos tantos temores, pero hoy podemos romper esas cadenas.
Y si ustedes quieren romperlas junto conmigo, como lo hice ahorita, oremos que Dios esté con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por habernos citado aquí. Gracias por escuchar tu palabra y que la pongamos también, Señor, no solamente aquí en nuestras cuatro paredes, Señor, pero que las llevemos fuera de aquí, Señor. Gracias por tu Hijo que nos ayuda en todo momento, que nos ayuda a cruzar al otro lado, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.